¿Cuándo expulsaron a tu hijo de Disney World? Mi hijo de 9 años, Jaimito, fue vetado permanentemente de todas las propiedades de Disney después de causar daños por un valor aproximado de $1,5 millones de pesos mexicanos durante un evento de la Fundación Pide un Deseo. La voz del jefe de seguridad temblaba cuando me llamó por teléfono y me dijo: Señor, su hijo ha destruido una carroza del desfile y atacó a Goofy. Necesitamos que venga aquí ahora mismo antes de que la policía lo arreste. De fondo podía escuchar el caos absoluto, niños gritando, sirenas sonando, y alguien vociferando por los altavoces sobre evacuar la zona de Fantasyland. Jaimito había sido invitado por un compañero de clase, cuyo deseo de la fundación era llevar a todo su salón a Disney. Como papá soltero que está entre trabajos, yo jamás podría haber pagado un viaje a Disney, así que Jaimito estaba emocionadísimo, se puso su única ropa decente, ese trajecito que guardamos para las ocasiones especiales, y estuvo practicando toda la semana cómo tomarse fotos con los personajes. Cuando llegué al lugar, seguridad había acordonado toda la calle principal, la Main Street. La carroza de las princesas estaba volcada de lado, con fluido hidráulico derramado por todas partes como si fuera sangre de robot. La cabeza del disfraz de Goofy estaba arrancada y tirada en el suelo, y el empleado que estaba adentro se sujetaba las costillas con dolor. Las alas de Campanita estaban hechas pedazos, esparcidas por toda la calle. Y ahí, en medio de todo ese desastre, estaba sentado Jaimito, sosteniendo la oreja cercenada de Mickey Mouse, con su camisa bonita totalmente destrozada y los nudillos de las manos sangrando por haber golpeado a través de la fibra de vidrio. El gerente del parque estaba morado del coraje y me gritó: Su hijo es un psicópata, ha traumatizado a cientos de niños. Esto es un delito grave de destrucción de propiedad. Los padres estaban grabando todo con sus celulares. Reconocí a varios de la escuela de mi hijo, esos papás fresas cuyos hijos tenían pases anuales y casas de vacaciones en Disney. Me acerqué y le pregunté: Jaimito, ¿qué pasó? Y él me miró y me dijo: Arreglé algo que estaba roto, papá. La madre organizadora del viaje, la señora Harrison, dio un paso adelante y dijo: Su hijo arruinó el único deseo de mi hijo moribundo, destruyó la magia, tenemos todo grabado en video. Jaimito empezó a explicar, mirándome con una calma que asustaba: Papá, obligaron a ciertos niños a ser sirvientes. El gerente lo interrumpió de golpe diciendo: Tenemos un programa de ayudantes donde los niños pueden ganar pines especiales. Pero Jaimito continuó: Solo los niños cuyos papás no pagaron por las guías VIP tuvieron que ser ayudantes. Ahí entendí todo. Eran los niños pobres del viaje de la fundación. Sentí que el estómago se me iba hasta el suelo cuando mi hijo siguió contando. A Luis lo pusieron a cargar las bolsas de compras de los niños ricos todo el día, bajo un calor de 35 grados. Amanda tuvo que empujar sillas de ruedas de niños que podían caminar perfectamente. A José lo pusieron a recoger basura mientras todos los demás conocían a las princesas, y así los tuvieron durante 8 horas. La señora Harrison se movió incómoda y dijo: Eso forja el carácter. Nos hicieron usar chalecos especiales que decían ayudante para que todos supieran que éramos los niños pobres. No podíamos subir a los juegos, ni ver a los personajes, ni comer hasta que los niños VIP terminaran. Dijeron que era parte de la experiencia. Los de seguridad estaban grabando ahora, pero se veían muy incómodos. Jaimito siguió: Y el niño del deseo, Tomasito. Él tiene leucemia, y lo obligaron a vaciar botes de basura, mientras se muere de cáncer. Solo porque su paquete de deseo no era el premium. Otros padres comenzaron a retroceder, avergonzados. Durante el desfile, nos hicieron pararnos detrás de las barreras sosteniendo los recuerdos de todos, mientras los niños VIP tenían primera fila. Cuando Mickey pasó, Tomasito estiró la mano porque es su último viaje a Disney, y seguridad lo empujó hacia atrás diciendo que la interacción con personajes era solo para los VIP. El actor de Goofy habló débilmente desde el suelo. La gerencia dijo que solo interactuáramos con los niños de las pulseras moradas, no con los de chalecos de ayudante. Jaimito continuó con la voz quebrada, así que cuando Tomasito empezó a llorar diciendo que solo quería abrazar a Mickey antes de morir, y ellos se rieron, ahí fue cuando exploté, papá. Le pregunté sobre la carroza del desfile y me dijo: Anunciaron que los fuegos artificiales en el castillo eran solo para VIP, y que los niños de la fundación tenían que irse del parque temprano. Tomasito no vivirá para ver otro show de fuegos artificiales, así que me aseguré de que nadie lo viera. Miré a la señora Harrison y le dije: ¿Usted pagó extra para convertir a niños moribundos en sirvientes? Ella se puso pálida. Fue entonces cuando dije el nombre que la hizo colapsar: Jennifer Harrison. Sé lo que realmente le pasó a tu primer marido y por qué te cambiaste el nombre. Pero eso no fue ni siquiera la peor parte. Lo que seguridad encontró en la suite VIP lo cambió todo. El jefe de seguridad, Benjamin Lewis, me apartó antes de que los abogados de Disney pudieran rodearnos. Su rostro se veía gris, mucho más viejo de lo que se veía hace 20 minutos. Mantuvo la voz baja y el cuerpo en ángulo para bloquear la vista de los demás y me dijo: Señor Davis, encontramos cámaras en la suite VIP. Transmisiones en vivo a monitores que mostraban a cada niño ayudante en el parque, los estaban viendo sufrir. Su mano temblaba ligeramente mientras me agarraba el brazo y continuó: El equipo legal está ofreciendo reembolsos a todos y pases vitalicios para borrar sus grabaciones. Se están moviendo rápido. Esto es más grande que un simple programa de ayudantes. Vi a 3 madres al otro lado del área acordonada aceptando papeles de representantes de Disney de traje, con sus teléfonos ya afuera y los dedos moviéndose por las pantallas, seguramente borrando evidencia. Una mujer que reconocí de la escuela de Jaimito estaba asintiendo, tomando un sobre grueso. El gerente del parque estaba cerca con los brazos cruzados,
observando a los padres como si estuviera contando algo. Benjamín sacó su propio teléfono y me mostró una captura de pantalla antes de guardarlo rápidamente en su bolsillo. Me envié esto a mí mismo antes de que bloquearan todo. Usted necesita ver contra qué estaba peleando realmente su hijo. Una mujer con un saco oscuro apareció entre la multitud, su placa brillando con las luces de emergencia. Era la detective Lilia Swift, de la policía de Orlando, y se movía con propósito, no con la autoridad casual de la seguridad del parque. Se paró entre el personal de Disney y yo, y dijo: necesito al señor Davis separado del personal de Disney inmediatamente. Esto es ahora una investigación criminal. Su voz resonó sobre el caos, haciendo que varios abogados se congelaran a mitad de la conversación. Ella miró a Benjamín y preguntó: ¿quién reportó esto como posible abuso infantil? Él levantó la mano levemente y vi cómo apretaba la mandíbula. Ella asintió una vez, y se volvió hacia mí. Señor, necesito su declaración completa antes de que los abogados corporativos puedan influir en su memoria de los eventos. Mi unidad maneja casos de explotación. Venga conmigo ahora. El equipo legal de Disney comenzó a protestar, hablando de protocolos y procedimientos, pero la detective ya me guiaba hacia la entrada de la oficina de seguridad. Miré hacia atrás a Jaimito, sentado en el pavimento, y ella siguió mi mirada y me aseguró: su hijo tendrá una defensora de víctimas con él. Está a salvo, pero necesito su declaración primero. Dentro de la oficina de seguridad, la detective Lilia se sentó frente a mí con una libreta, nada de tabletas o grabadoras, y su pluma ya se movía antes de que yo empezara a hablar. Le conté todo lo que Jaimito había dicho sobre Luis cargando bolsas en el calor, Amanda empujando sillas de ruedas hasta que sus brazos no dieron más, José limpiando basura por 8 horas. Describí los chalecos de ayudante, las barreras, a Tomasito siéndole negado el acceso a Mickey Mouse porque su paquete de deseo no era premium. Lilia anotaba cada nombre, circulando algunos y trazando líneas conectando otros. Me preguntó quién organizó este sistema y sus ojos seguían en sus notas. Le conté sobre Jennifer Harrison, sobre los paquetes VIP, sobre los padres pagando extra para que sus hijos tuvieran acceso de primera fila mientras niños enfermos trabajaban. Cuando me preguntó cuánto pagaron las familias, le di los números que había escuchado, cantidades que hicieron que mi estómago de desempleado se revolviera. Eran cerca de 100,000 pesos por el paquete premium. Su expresión se oscureció con cada cifra, su pluma presionando más fuerte en el papel. Preguntó sobre la participación de la gerencia, sobre las instrucciones a los empleados, sobre cuánto tiempo había estado funcionando esto, y cada respuesta parecía confirmar algo que ella ya sospechaba. Pasó a una nueva página y siguió escribiendo. A través de la ventana detrás de la detective, podía ver a Jaimito con una mujer en ropa casual, la defensora de víctimas, sentada cerca de él con una postura relajada y nada amenazante. Jaimito tenía papeles esparcidos frente a él y crayones en las manos. Estaba dibujando concentrado, ocasionalmente mirando hacia arriba para explicarle algo a la defensora, quien asentía y le pasaba colores diferentes. Después de varios minutos, ella recogió uno de sus dibujos y caminó hacia nuestra habitación. Lilia pausó su interrogatorio cuando la defensora entró y puso el papel entre nosotros. Eran figuras de palitos con chalecos rectangulares etiquetados, ayudante parados detrás de gruesas líneas negras. Del otro lado, figuras con círculos en las muñecas se estiraban hacia una figura más grande con orejas redondas, pero los brazos de la figura de Mickey se extendían solo hacia los niños de los círculos, mientras que los niños ayudantes tenían marcas de X sobre sus manos. Jaimito había dibujado lágrimas en una pequeña figura sosteniendo una bolsa de basura y había escrito Tomás con letras cuidadosas arriba. La voz de la defensora fue suave. Ha estado dibujando lo que presenció durante los últimos 30 minutos. Este es el tercer dibujo. Los otros muestran escenas similares. Lilia estudió el dibujo, y luego lo añadió a su carpeta de evidencia. Reanudó el interrogatorio, pero su tono había cambiado. Era más frío y preciso. La puerta se abrió y un hombre con un traje carísimo entró, su mano ya extendida hacia Jennifer Harrison, que estaba justo afuera, y dijo: mi cliente no responderá preguntas. Este es un asunto civil de daño a la propiedad entre Disney y la parte responsable. Se movió para posicionarse entre la detective y la puerta, pero la detective no se levantó, ni reaccionó. Terminó de escribir su oración actual, y luego levantó la vista con calma diciendo: su cliente organizó un sistema donde niños, incluyendo niños con enfermedades terminales, realizaron trabajo forzado por 8 horas a cambio de acceso a un evento que ya se les había prometido. Eso activa el reporte obligatorio bajo los estatutos de abuso infantil de Florida. Golpeó su pluma en la libreta y continuó: si los padres dieron su consentimiento es irrelevante cuando la labor involucra a niños enfermos a los que se les niega comida, agua y consideraciones médicas. Ya he levantado el reporte con servicios de protección infantil. Esto es ahora una investigación criminal, independientemente de los reclamos de daño a la propiedad de Disney. La confianza del abogado flaqueó ligeramente. Intentó de nuevo hablando de formularios de consentimiento y programas de voluntariado, pero la detective lo cortó tajantemente. Obligar a un niño que muere de cáncer a vaciar botes de basura mientras niños ricos beben champaña no es un programa de voluntariado, es explotación. Su cliente puede cooperar ahora o esperar la orden judicial. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Benjamín que decía: hospital. Prudencia dando declaración, tienes que ver esto. Le mostré el mensaje a la detective y ella asintió. Condujimos al centro médico en su auto no marcado, dejando a Jaimito con la defensora y 2 oficiales uniformados de su confianza. Prudencia Lewis, la actriz que hacía de Goofy, estaba sentada en la cama con las costillas vendadas y su cara con moretones donde Jaimito había luchado para quitarle la cabeza del disfraz, pero estaba sonriendo levemente cuando entramos y dijo: me alegra que alguien finalmente pregunte sobre esto.
Sacó su teléfono con su mano buena y abrió su correo. La gerencia envió instrucciones explícitas hace 3 semanas. Se le dijo al elenco que interactuara solo con los invitados de pulsera morada durante las apariciones de personajes. Los niños con chalecos de ayudante debían ser ignorados, incluso si se nos acercaban directamente. Ella se desplazó por los mensajes y su dedo se detuvo en uno de un coordinador del parque. Este dice que los niños ayudantes no son huéspedes, son personal de apoyo del evento y debemos tratarlos como tal. Lilia fotografió cada correo con la mandíbula tensa. Prudencia continuó. Nos dijeron que el sistema de niveles fue aprobado por la fundación y que las familias ayudantes se habían ofrecido como voluntarias, pero vi a esos niños, no eran voluntarios. Estaban exhaustos y algunos lloraban. Ella me miró y dijo, su hijo hizo lo que yo quería hacer. Simplemente no tuve el valor. Los padres de Tomasito llegaron a la oficina de seguridad justo cuando regresamos. Sus caras mostraban confusión transformándose en horror. La madre de Tomasito seguía diciendo que no entendía, que habían pagado extra por el paquete premium para hacer especial el deseo de Tomás. Un coordinador del parque los sentó y explicó, lenta y cuidadosamente, que había financiado realmente el paquete premium de 100,000 pesos, el programa de ayudantes, el sistema de acceso por niveles, el trabajo que los niños enfermos realizaron mientras las familias VIP miraban desde áreas privadas. La madre de Tomasito hizo un sonido como si algo se rompiera dentro de su pecho y dijo, pagamos 100,000 pesos, pensamos que era para mejores asientos y tiempo con los personajes para Tomás. Miró a su esposo y dijo, estábamos en esa suite, estábamos bebiendo champaña y comiendo canapés mientras nuestro hijo vaciaba botes de basura. El padre de Tomasito tenía la cabeza entre las manos y dijo, nos dijeron que el programa de ayudantes era separado, que esos niños eran de un grupo diferente. Nunca vimos a Tomás durante el evento porque dijeron que estaba teniendo experiencias especiales. Su voz se quebró. ¿Por qué pagamos? ¿Qué le hicimos? El coordinador no tuvo respuesta. La madre de Tomasito estaba sollozando ahora, todo su cuerpo temblando. Tiene leucemia, se está muriendo, y pagamos para que la gente lo torturara mientras celebrábamos. Me miró con un dolor tan crudo que tuve que apartar la vista y dijo, su hijo salvó al mío, nosotros lo destruimos. Benjamin Lewis me encontró en el pasillo fuera de la oficina de seguridad y me hizo señas para que lo siguiera. Fuimos por un corredor lejos del área principal, hacia una sala de monitoreo con bancos de pantallas. Puso una grabación en un monitor, mirando sobre su hombro 2 veces antes de darle play. La suite VIP apareció, lujosa y con aire acondicionado, con ventanales de piso a techo con vista al parque. Jennifer Harrison estaba sentada en un sofá color crema con otras 3 mujeres, copas de champaña en mano. En la pared detrás de ellas, múltiples pantallas mostraban transmisiones en vivo de cámaras por todo el parque. Reconocí los ángulos, estaban enfocadas en los niños ayudantes. Luis cargando bolsas de compras con el sudor manchando su chaleco, Amanda empujando una silla de ruedas con sus bracitos temblando, José inclinado sobre un bote de basura con su chaleco de ayudante demasiado grande para su pequeño cuerpo. Las mujeres se reían. Harrison señaló una pantalla y dijo algo que hizo reír más fuerte a las otras. Una mujer levantó su copa hacia la pantalla que mostraba a Luis, estaban brindando. La voz de Benjamín era apenas audible. Siga mirando. Harrison sacó su teléfono y las otras mujeres hicieron lo mismo. Estaban escribiendo, comparando pantallas, riéndose de lo que fuera que escribían. Entonces entendí, estaban apostando. Apostando sobre qué niño renunciaría primero. ¿Quién lloraría primero? ¿Quién colapsaría primero? Tratando a niños sufriendo como entretenimiento, como un juego. Benjamín detuvo la grabación y dijo, los abogados de Disney confiscarán esto en menos de 1 hora, pero ya envié copias a mi correo personal, a la detective Lilia y a 2 periodistas en los que confío. Su voz era firme. Perderé mi trabajo, pero ya no me importa. La grabación continuó y no pude apartar la vista, aunque mis manos temblaban. Harrison bebió champaña y señaló una pantalla mostrando a Tomasito, que apenas tenía fuerza para pararse, su chaleco colgando de sus hombros delgados, luchando por levantar una bolsa de basura. Las otras madres VIP estaban echando porras, literalmente celebrando, mientras él tropezaba. Una mujer hizo un comentario y todas rieron, el sonido metálico a través de las bocinas de seguridad. Otra mujer imitó los movimientos débiles de Tomasito, fingiendo luchar con una bolsa invisible, y rieron más fuerte. Enseñándoles ética laboral, dijo una madre. Su voz captada por el sistema de audio. Mis hijos necesitan ver qué pasa cuando no tienes dinero. Harrison asintió, rellenando copas. Esta es una oportunidad de aprendizaje para todos. Estos niños necesitan entender su lugar. Y nuestros hijos necesitan entender el suyo. Es solo educación social. Tomasito colapsó en la pantalla, cayendo de rodillas junto al bote de basura, y las mujeres aplaudieron como si hubiera hecho un truco. Ahí fue cuando entendí por qué Benjamín me había llamado primero, antes que al corporativo. Necesitaba a alguien que viera esto, y le importaran más los niños que proteger a la compañía. La detective Lilia entró a la sala de monitoreo, y Benjamín transfirió inmediatamente la grabación a su tableta. Vimos al equipo legal de Disney llegar al pasillo afuera, 3 abogados en trajes oscuros hablando urgentemente por teléfono. Lilia aseguró la evidencia en su aplicación, encriptándola y respaldándola en una nube a la que Disney no podía acceder. Se volvió hacia Benjamín y preguntó, ¿ya enviaste copias? Él asintió. Correo personal, periodistas, discos duros en 3 ubicaciones. Ella sonrió levemente. Bien. No pueden controlar esto ahora. Salimos juntos, y vi cómo cambiaban las caras de los abogados al darse cuenta de lo que había pasado. El teléfono de un abogado ya estaba en su oreja, su voz tensa reportando que la evidencia estaba fuera de su alcance. Otro estaba buscando precedentes legales en su tableta, el tercero solo estaba parado ahí pálido.
probablemente calculando cuántos millones le costaría esto a Disney en demandas y daño a la reputación. Benjamín se paró a mi lado. Su uniforme de jefe de seguridad de repente parecía una armadura en lugar de un disfraz. Había elegido a los niños sobre su carrera, sobre su pensión, sobre todo lo que Disney pudiera haberle ofrecido por quedarse callado. Lilia hizo una llamada a su capitán, hablando en voz baja sobre asegurar evidencia adicional antes de que pudiera ser destruida. Solomon Knight apareció a mi lado en el pasillo, su uniforme de gerente del parque perfectamente planchado a pesar del caos, me tocó el codo y me guió lejos de los otros padres, su sonrisa tensa y ensayada. Nos detuvimos cerca de un cuarto de limpieza donde el ruido de la oficina de seguridad se volvía un sonido de fondo. Knight sacó un sobre de su saco con el logo de Disney en relieve, y explicó que todos los daños serían perdonados. Pases vitalicios para mi familia, y un fondo de liquidación de $1 millón. Su voz permanecía calmada, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener el sobre. Todo lo que necesitaba hacer era convencer a Jaimito de decir que esto fue un gran malentendido. Solo un niño confundido que se abrumó. La desesperación de Knight se filtraba a través de su máscara profesional como el fluido hidráulico de esa carroza rota. Disney sabía que esto los destruiría si se corría la voz sobre el programa de ayudantes. Jaimito había hecho algo bien al romper esas piezas del desfile. La corporación tenía más miedo de la verdad que de la factura por daños. Miré el sobre y luego la cara sudorosa de Knight. Jaimito no estaba a la venta, y yo tampoco. La expresión de Knight cambió de súplica a algo más duro y frío. Me recordó que estaba desempleado, que los abogados cuestan dinero que yo no tenía, que el equipo legal de Disney podría enterrarme en costos hasta que perdiera todo. Su voz bajó más y se acercó, invadiendo mi espacio de una manera que se sintió como una amenaza. Cooperarían completamente con cualquier cargo criminal contra Jaimito si no tomaba este trato. Knight parecía crecer mientras hablaba, su sombra cayendo sobre mí en la luz fluorescente del pasillo. Me di cuenta de que estaban aterrorizados. No de que Jaimito destruyera propiedad, sino de que todos supieran por qué lo hizo. La verdad sobre explotar niños enfermos importaba más para su marca que $1,5 millones en daños. Los padres de Luis empujaron la puerta de la oficina de seguridad, sus caras mostrando pánico y rabia mezclados. Su madre lloraba y su padre soportaba su peso mientras caminaban. Luis estaba sentado en una silla de ruedas con una bolsa de suero colgando de un poste adjunto a la silla. Los paramédicos habían iniciado fluidos por su insolación. Ampollas cubrían sus manitas por cargar bolsas pesadas durante 8 horas en un calor de 35 grados. Su padre habló en un inglés roto, explicando que pensaron que tenían que aceptar el rol de ayudante para calificar para el viaje de la fundación. Eran inmigrantes que temían causar problemas, preocupados por su estatus y el acceso de su hijo a programas de caridad. Pero ahora la ira reemplazaba ese miedo mientras la madre de Luis miraba a los padres VIP a través de la ventana de la oficina. Sus manos se cerraron en puños y habló rápidamente en español a su esposo, su voz subiendo con cada palabra. La abuela de Amanda llegó después, moviéndose rápido a pesar de su edad. Ella había criado a Amanda mientras la niña luchaba contra el cáncer de huesos, tomando un segundo trabajo para cubrir facturas médicas que el seguro no pagaba. El oficial de seguridad trató de explicar qué pasó, pero ella lo cortó, exigiendo ver las grabaciones de la suite VIP. Sus manos temblaban de rabia al ver a su nieta empujar sillas de ruedas hasta que sus brazos cedieron. Amanda apenas se había recuperado de su última ronda de quimio, y empujar sillas pesadas por horas podría haber dañado su cuerpo ya débil. La abuela sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas, su voz volviéndose fría y precisa. Era abogada jubilada y sabía exactamente a quién contactar. Escuché cómo describía la explotación en términos legales, construyendo un caso incluso mientras estaba parada en esa oficina de seguridad. Sus ex colegas se enterarían de esto en menos de una hora. El padre de José entró por la puerta como una tormenta, su cuerpo de albañil llenando la entrada. Todavía traía su ropa de trabajo, polvo de concreto en sus botas del sitio que había dejado temprano. Tomar tiempo libre no pagado le había costado, pero quería darle a José este día especial. Alguien le mostró las grabaciones de la suite VIP y vio a las madres ricas reírse de su hijo luchando con bolsas de basura. Su puño atravesó la pared de tabla roca antes de que alguien pudiera detenerlo, dejando un agujero rodeado de grietas. Los oficiales de seguridad se movieron hacia él, pero la detective Lilia levantó la mano para detenerlos y dijo que ella probablemente haría lo mismo si alguien tratara así a su hijo. El padre de José se paró con sus nudillos sangrando presionados contra sus pantalones de trabajo, respirando fuerte y mirando a Jennifer Harrison a través de la ventana de la oficina. Jennifer intentó irse, recogiendo su bolsa de diseñador y alisando su vestido caro. La detective Lilia bloqueó la puerta, su placa visible en el cinturón, y explicó que Harrison no estaba bajo arresto, pero no era libre de irse hasta recolectar todas las declaraciones. La máscara cuidadosa de Harrison se deslizó, y su verdadera cara se mostró, retorcida con desprecio. Siseó que sus abogados destruirían a todos aquí, que tenía conexiones que esta gente no podía imaginar. Su voz subió lo suficiente para que todos en el pasillo escucharan. Lilia no se movió de la puerta. Solo se paró ahí con los brazos cruzados y expresión neutral. El abogado de Harrison apareció y empezó a hacer demandas sobre los derechos de su cliente. Pero Lilia lo ignoró, enfocada totalmente en la cara de Harrison. Yo hablé lo suficientemente fuerte para que todos en ambos cuartos escucharan. Jennifer Hartley, buscada para interrogatorio por la muerte sospechosa de su primer esposo en Connecticut hace 15 años. La cara de Harrison se puso blanca como si le hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. Exigió saber cómo sabía ese nombre, su voz quebrándose en la última palabra. Le dije que era muy bueno investigando cuando tenía tiempo libre. Y había tenido mucho últimamente entre trabajos.
Esos meses de desempleo me dieron tiempo para indagar en los antecedentes de los padres ricos de la escuela de Jaimito. Harrison se había cambiado el nombre después de que su esposo murió en un accidente conveniente. Justo después de cambiar su póliza de seguro de vida, se había esfumado antes de que concluyera la investigación, mudándose a Florida y reinventándose como voluntaria de caridad. El interés de la detective Lilia se afiló como una navaja siendo desenfundada, se apartó e hizo una llamada, hablando en voz baja mientras miraba a Harrison. El abogado de Harrison trató de detener esto, amenazando con acción legal contra mí por difamación. Seguí hablando, explicando que su esposo había muerto en un accidente de auto que los investigadores encontraron sospechoso. La aseguradora se había negado a pagar por irregularidades en el cambio de póliza. Harrison había presentado reportes falsos a la policía sobre el comportamiento de su esposo antes de su muerte, construyendo una narrativa de un hombre inestable que podría lastimarse a sí mismo. Ella desapareció 3 meses después de su muerte, cuando los detectives de Connecticut empezaron a hacer preguntas más difíciles. El estatuto de limitaciones no había vencido para fraude de seguros y presentar reportes falsos. La conversación telefónica de Lilia duró unos 20 minutos mientras todos estaban congelados en ese pasillo. Ella asintió varias veces y escribió notas en una pequeña libreta que sacó de su saco. Un detective de Connecticut apareció en la pantalla de su teléfono por videollamada, su cabello gris y ojos cansados llenando la pantalla. Confirmó que Jennifer Hartley era de hecho buscada para interrogatorio en un caso sin resolver. La familia del esposo nunca había dejado de presionar por respuestas, y nueva evidencia había surgido el año pasado. La expresión de Lilia permaneció profesional, pero vi satisfacción en sus ojos. Harrison tenía problemas mucho más grandes ahora que el programa de ayudantes. Su abogado ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a un especialista en defensa criminal que manejara casos interestatales. Harrison se quebró, su maquillaje perfecto corriendo con lágrimas que podrían haber sido reales o calculadas. Empezó a culpar a las otras madres VIP, diciendo que el programa de ayudantes fue idea de ellas y que ella solo le siguió la corriente. El jefe de seguridad Lewis sacó su tableta y reprodujo más evidencia, esta vez mostrando correos electrónicos. Harrison había propuesto el programa de ayudantes a las otras madres hacía 6 meses, vendiéndolo como una forma de enseñar gratitud mientras se embolsaban las tarifas VIP. Los correos la mostraban calculando costos y ganancias, configurando sistemas de pago y reclutando familias para ambos niveles, VIP y ayudante. Ella había hecho de esto su modelo de negocio, monetizando a niños enfermos sufriendo mientras fingía apoyar causas benéficas. Las otras madres VIP vieron los correos aparecer en la pantalla de Lewis, y sus caras mostraron pánico al darse cuenta de que Harrison había documentado todo. Las otras madres VIP comenzaron a alejarse de Jennifer, aferrándose a sus bolsas de diseñador contra sus cuerpos. Una mujer con un vestido blanco sacó su teléfono e hizo una llamada, hablando en susurros urgentes sobre necesitar a su abogado inmediatamente. Otra madre agarró la mano de su hija y empujó a través de la multitud hacia la salida, sin mirar atrás al caos que dejaba. La tercera madre VIP se quedó congelada cerca de la puerta de la oficina, pálida mientras veía las grabaciones de seguridad reproducirse de nuevo en la tableta de Lewis. Su abogado apareció en minutos, un hombre en un traje caro que inmediatamente empezó a hablar sobre la participación limitada de su cliente y su disposición a cooperar plenamente con cualquier investigación. El abogado de la mujer del vestido blanco llegó después, luego otro, hasta que el pasillo se llenó de representación legal costosa, todos tratando de distanciar a sus clientes de Jennifer. Hablaban en lenguaje legal cuidadoso sobre malentendidos y representaciones erróneas, alegando que Jennifer les había dicho que el programa de ayudantes era una oportunidad voluntaria de formación de carácter aprobada por la Fundación y la gerencia de Disney. Un abogado presentó mensajes de texto mostrando a Jennifer describiendo el programa como enseñanza de gratitud y ética laboral para niños de entornos desfavorecidos. Otro tenía correos donde Jennifer aseguraba a los padres que todas las actividades eran supervisadas y apropiadas para la edad, sin mención de turnos de trabajo de 8 horas o negación de necesidades básicas. Los abogados formaron una barrera protectora alrededor de sus clientes, mientras simultáneamente tiraban a Jennifer debajo del autobús. Vi sus caras al darse cuenta de que Jennifer había documentado toda su operación en esos correos, creando un rastro de papel que implicaba a todos los que pagaron en su sistema. Lilia se puso guantes de látex y recogió la bolsa de diseñador de Jennifer del escritorio de seguridad, vaciando su contenido en una sección limpia de la mesa. Lápiz labial, cartera, llaves, mentas y una pequeña libreta de cuero cayeron. Lilia abrió la libreta cuidadosamente, fotografiando cada página con su teléfono antes de leer en voz alta. La libreta contenía planes detallados para expandir el programa de ayudantes a otros eventos de caridad en Florida y eventualmente a nivel nacional. Jennifer había escrito información de contacto para coordinadores en varias organizaciones infantiles, con notas sobre qué organizaciones tenían a las familias más desesperadas y la menor supervisión. Una página listaba lugares potenciales con estimaciones de capacidad e ingresos proyectados por evento. Otra página desglosaba la estructura de costos mostrando cuánto cobrar a las familias VIP, contra qué poco gastar en los niños ayudantes, con márgenes de ganancia calculados en columnas ordenadas. La voz de Lilia se volvió más baja al leer notas sobre tener como objetivo a familias inmigrantes o padres solteros, gente que Jennifer describía como menos propensa a quejarse o entender sus derechos. La libreta mostraba que Jennifer ya había ejecutado esquemas similares en otros 3 eventos de caridad en los últimos 6 meses, recolectando tarifas VIP mientras niños enfermos proporcionaban trabajo no remunerado. Una entrada describía una recaudación de fondos para la investigación del cáncer donde los niños ayudantes sirvieron comida a los donantes por 6 horas.
Otra detallaba un evento de concientización sobre diabetes, donde niños en sillas de ruedas fueron obligados a repartir folletos en el calor del verano. Lilia fotografió cada página metódicamente, mientras el abogado de Jennifer trataba de argumentar que la libreta era propiedad personal que no podía ser confiscada sin una orden judicial, pero Lilia lo ignoró y siguió fotografiando, su mandíbula tensa en una línea dura. El padre de Tomasito estaba parado cerca del fondo de la oficina de seguridad, un hombre delgado con lentes y la mirada exhausta de alguien que ha pasado meses en salas de espera de hospitales. Llevaba una camiseta de voluntario de la fundación y shorts khaki, su teléfono en la mano mientras miraba fijamente a Jennifer con una expresión que no podía descifrar del todo. Cuando la atención de todos se enfocó en Lilia leyendo de la libreta, el padre de Tomasito se movió más cerca de donde la laptop de Jennifer estaba abierta en el escritorio de seguridad, sus dedos se movieron por el teclado con confianza rápida, la memoria muscular de alguien que pasó su vida trabajando con computadoras. El jefe de seguridad Lewis notó, pero no lo detuvo. Solo cambió su posición para bloquear la vista del abogado de Jennifer. La cara del padre de Tomasito cambió al leer lo que aparecía en la pantalla, su expresión pasando de tristeza cansada a pura rabia. Giró la laptop para que Lilia pudiera ver, y ella dejó de leer de la libreta para mirar la hoja de cálculo mostrada en la pantalla. La hoja de cálculo rastreaba los ingresos del programa de ayudantes a través de múltiples eventos de caridad con fechas, ubicaciones, número de familias VIP, tarifas recolectadas y gastos. La columna de gastos mostraba costos mínimos para los niños ayudantes, mayormente los chalecos y algunos suministros básicos, mientras que la columna de ingresos mostraba miles de dólares por evento. El padre de Tomasito se desplazó hacia abajo, revelando 6 meses de datos mostrando que Jennifer había recolectado más de 4 millones de pesos monetizando el trabajo de niños enfermos en eventos de caridad que se suponía debían ayudar a esos mismos niños. Una pestaña en la hoja de cálculo listaba eventos futuros ya programados, con ingresos proyectados que habrían llevado su total a 10 millones de pesos para fin de año. Otra pestaña contenía información de contacto para familias, separadas en nivel VIP y nivel ayudante, con notas sobre la situación financiera de cada familia y la probabilidad de quejas. La habitación quedó en silencio total mientras todos procesaban el alcance de lo que Jennifer había construido. Ella no solo había explotado a niños en un evento de Disney, había creado un modelo de negocio completo alrededor de convertir la caridad en ganancias, haciendo que los niños más vulnerables sirvieran a los ricos. Lewis se veía enfermo mientras se desplazaba por más pestañas de la hoja de cálculo, mostrando el enfoque sistemático de Jennifer para identificar familias desesperadas a través de organizaciones de caridad, luego ofreciéndoles acceso a eventos de deseos a cambio del trabajo de sus hijos. Ella había apuntado a familias lidiando con cáncer, diabetes, desórdenes genéticos y enfermedades terminales, gente tan agradecida por cualquier oportunidad que aceptarían términos que nunca aceptarían bajo circunstancias normales. La hoja de cálculo mostraba que había refinado su discurso con el tiempo, aprendiendo qué frases convencían a las familias de participar y qué banderas rojas evitar mencionar. Había construido relaciones con coordinadores de caridad haciendo donaciones generosas, luego usó ese acceso para reclutar tanto familias VIP como ayudantes. Disney era solo su lugar más grande porque ofrecía el mayor potencial de ganancias, pero había estado ejecutando versiones más pequeñas de este esquema durante meses en hospitales, recaudaciones de fondos y eventos de concientización. Una pestaña listaba ciudades potenciales de expansión con notas sobre cuáles tenían las bases de donantes más ricas y la menor supervisión regulatoria. Jennifer había convertido el sufrimiento en una oportunidad de franquicia y se había descuidado en Disney porque pensó que el deseo de la corporación de evitar mala publicidad la protegería. Jaimito estaba sentado en una silla contra la pared con la defensora de víctimas a su lado, una mujer de rostro amable que le había dado jugo y galletas mientras los adultos discutían. Lilia se arrodilló frente a Jaimito, su voz gentil pero profesional, mientras le explicaba que necesitaba escuchar qué pasó en sus propias palabras. Jaimito me miró y yo asentí, dándole permiso para decir la verdad. Su voz salió firme a pesar de tener solo 9 años. Describiendo el programa de ayudantes con el detalle claro de un niño que había prestado mucha atención a la injusticia. Le contó a Lilia sobre ver a Tomasito luchar para levantar una bolsa de basura que era casi tan grande como él, cómo las manos de Tomasito temblaban de debilidad y tuvo que detenerse 3 veces para descansar. Describió a Luis cargando mochilas pesadas en el calor, el sudor empapando su chaleco de ayudante hasta que sus labios se pusieron blancos y tropezó. Habló de Amanda empujando una silla de ruedas para una niña que podía caminar bien, pero cuya madre pagó extra por el servicio. Los bracitos de Amanda temblando del esfuerzo hasta que finalmente se sentó llorando que no podía hacerlo más. Jaimito explicó cómo a los niños ayudantes no se les permitía comer hasta que todos los niños VIP terminaran sus comidas, y para entonces la comida estaba fría y no quedaba mucho. Describió que les dijeron que se pararan detrás de barreras durante el desfile, sosteniendo bolsas y recuerdos mientras los niños VIP obtenían lugares de primera fila e interacciones con personajes. Su voz se quebró cuando habló de Tomasito tratando de alcanzar a Mickey Mouse, este niñito con cáncer que solo quería un abrazo antes de morir y seguridad empujándolo hacia atrás, diciendo que el tiempo con personajes era solo para pulseras VIP. Jaimito dijo que sintió que algo se rompía dentro de él cuando los adultos se rieron de Tomasito llorando, como un cable rompiéndose en su pecho y no podía pensar en nada excepto en hacer que dejaran de lastimar a su amigo. Lilia escribió todo, haciendo preguntas específicas sobre tiempos y quien dijo que, tratando la declaración de Jaimito con la misma seriedad que le daría a un testigo adulto. Un hombre en un traje gris llegó cargando un maletín con servicios de protección infantil impreso al costado, presentándose como Etienne Harvey.
Tenía una forma calmada y medida de hablar que parecía diseñada para poner a niños asustados a gusto, y empezó hablando con Jaimito sobre sus materias favoritas en la escuela antes de preguntar sobre el programa de ayudantes. Harvey entrevistó a cada uno de los niños ayudantes por separado, tomando notas detalladas sobre sus experiencias y fotografiando los chalecos de ayudante y cualquier lesión visible. Luis tenía ampollas en las manos por cargar bolsas, Amanda tenía moretones en los brazos por empujar la silla de ruedas, y José tenía un sarpullido por calor en los hombros por trabajar bajo el sol todo el día. La evaluación preliminar de Harvey tomó alrededor de 1 hora, durante la cual consultó con Lilia y revisó la evidencia que Luis había recolectado. Cuando emergió de sus entrevistas, su calma profesional había cambiado a una ira apenas controlada. Le dijo a Lilia que el programa de ayudantes constituía explotación infantil bajo la ley de Florida, porque se requería que los niños realizaran trabajo a cambio de acceso a un evento que se suponía era un regalo caritativo. El hecho de que el trabajo fuera intercambiado por acceso al cumplimiento del deseo elevaba esto más allá de simple negligencia a territorio de tráfico potencial, ya que la participación de los niños no era verdaderamente voluntaria, cuando a sus familias se les dijo que era requerida para la experiencia de pide un deseo. El reporte de Harvey declaró que todos los niños ayudantes mostraban signos de agotamiento físico, angustia emocional y trauma potencial por ser tratados sistemáticamente como sirvientes. Recomendó intervención inmediata y consejería a largo plazo para cada niño involucrado, y su lenguaje dejó claro que esto era ahora una investigación de delito grave. El equipo legal de Disney había estado acurrucado en la oficina de Solomon Knight, haciendo llamadas telefónicas urgentes, pero ahora emergieron pareciendo personas que acababan de aceptar que su peor pesadilla era real. La abogada principal, una mujer con cabello gris acero y una expresión que sugería que había manejado desastres corporativos antes, pidió hablar con Lilia en privado. Hablaron en voz baja cerca de los monitores de seguridad mientras el resto de nosotros esperábamos, y vi la cara de la abogada cambiar de modo control de daños a tirar a Jennifer debajo del autobús completamente. Cuando regresaron, la abogada hizo una declaración formal para el registro, alegando que Jennifer Harrison había representado erróneamente el programa de ayudantes a la gerencia del parque, diciéndoles que era una oportunidad de voluntariado aprobada por fundación donde los niños ganaban pines de reconocimiento especial. Presentó correos electrónicos mostrando las comunicaciones de Jennifer con el personal de Disney, mensajes cuidadosamente editados que hacían que el programa sonara como una actividad de formación de carácter en lugar de trabajo infantil. La abogada afirmó que los miembros del elenco seguían lo que creían eran protocolos legítimos proporcionados por la Fundación Pide un Deseo, y que Disney no tenía conocimiento de la explotación hasta que las acciones de Jaimito la sacaron a la luz. Anunció que Disney cooperaría plenamente con las autoridades, proporcionaría toda la documentación solicitada e implementaría cambios inmediatos de política para prevenir situaciones similares. La declaración cuidadosamente redactada de la abogada puso toda la culpa en Jennifer mientras posicionaba a Disney como una víctima de su engaño, y me di cuenta de que habían hecho el cálculo de que proteger a la corporación significaba sacrificarla a ella completamente. Lilia sacó sus esposas y se acercó a Jennifer, quien había estado sentada en silencio conmocionado desde que el padre de Tomasito encontró sus hojas de cálculo. Lilia le leyó sus derechos a Jennifer con una voz clara que resonó a través de la oficina de seguridad, las palabras familiares de los programas de televisión de repente reales e inmediatas. Jennifer fue arrestada por la Orden de Connecticut para interrogatorio en la muerte de su primer esposo, con cargos adicionales pendientes por la explotación del programa de ayudantes. Mientras Lilia cerraba las esposas alrededor de las muñecas de Jennifer, Jennifer comenzó a gritar que yo había arruinado todo, que ella había construido algo rentable y yo lo había destruido por celos. Su voz se volvió aguda y desesperada mientras gritaba que Jaimito era un psicópata violento y yo era un perdedor desempleado que no podía soportar ver gente exitosa. Lilia la guió hacia la puerta mientras Jennifer seguía gritando, su maquillaje perfecto manchado con lágrimas y su ropa cara arrugada por horas en la oficina de seguridad. Me interpuse en su camino y hablé lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar, diciéndole que Jaimito arruinó su operación siendo más valiente que cualquier adulto en ese parque, y que yo solo me aseguré de que no pudiera huir y empezar de nuevo en otro lugar como hizo después de matar a su esposo. La cara de Jennifer se retorció con puro odio, toda su máscara cuidadosa completamente desaparecida, y me escupió antes de que Lilia la jalara por la puerta. La vi desaparecer por el pasillo esposada, esta mujer que había convertido el sufrimiento de los niños en ganancias, y no sentía nada más que alivio de que no pudiera lastimar a nadie más. Las otras madres VIP estaban paradas con sus abogados en un grupo apretado cerca de la salida, sus caras mostrando varios niveles de pánico al darse cuenta de que podrían enfrentar cargos también. Lilia se acercó a ellas con su libreta y explicó que todas eran potencialmente responsables por explotación infantil, ya que habían pagado en el sistema de Jennifer y se beneficiaron del trabajo de los niños ayudantes. Los abogados inmediatamente comenzaron a negociar, ofreciendo acuerdos de cooperación donde sus clientes testificarían contra Jennifer y pagarían restitución a las familias ayudantes a cambio de cargos reducidos. Vi la justicia doblarse en tiempo real mientras la riqueza compraba mejores resultados. Estas mujeres que se habían reído mientras veían sufrir a los niños en cámara, ahora obtenían tratos porque podían pagar representación legal costosa. Lilia se veía disgustada pero aceptó los acuerdos de cooperación, sabiendo que asegurar el testimonio contra Jennifer era más importante que perseguir cargos máximos contra todos los involucrados.
Las madres VIP enfrentarían cargos menores y servicio comunitario, pagarían dinero a las familias que habían explotado y serían vetadas de participar en eventos de caridad, pero no verían la cárcel. Sus abogados las sacaron rápidamente antes de que alguien pudiera cambiar de opinión y el pasillo se vació de bolsas de diseñador y perfume caro. Los padres de Tomasito se acercaron a mí con lágrimas corriendo por sus caras, el tipo de llanto que viene de la culpa y la gratitud mezcladas. La madre de Tomasito agarró mis manos y agradeció a Jaimito por ser lo suficientemente valiente para actuar cuando todos los adultos habían fallado, su voz quebrándose en cada palabra. Dijo que habían estado en el área de visualización VIP disfrutando de un trato especial mientras su hijo vaciaba botes de basura y que nunca se perdonarían por no saber lo que estaba pasando. El padre de Tomasito dijo que Jaimito era el héroe que su hijo necesitaba, alguien que vio la injusticia y se negó a aceptarla, incluso cuando le costó todo. Preguntaron si Tomasito podía conocer a Jaimito, si su hijo podía agradecerle personalmente por defenderlo cuando nadie más lo haría. Miré a la defensora de víctimas que había estado sentada con Jaimito, y ella asintió que una breve reunión supervisada sería apropiada. Caminé hacia Jaimito y me arrodillé, diciéndole que Tomasito quería verlo, y la cara de Jaimito se iluminó con la primera sonrisa real que había visto desde que empezó toda esta pesadilla. La defensora llevó a Jaimito, y él se sentó junto a Tomasito en el pequeño sofá en la esquina de la oficina de seguridad. Ambos niños se veían pequeños y exhaustos, su ropa bonita de esta mañana ahora arrugada y manchada. La camiseta de Pide un deseo de Tomasito tenía un rasguño en el frente y los nudillos de Jaimito todavía estaban envueltos en gasa por golpear la fibra de vidrio. Se sentaron en silencio por un momento, solo dos niños de 9 años que habían visto a los adultos fallar en formas que no deberían ser posibles. Tomasito habló primero. Su voz baja pero firme a pesar de todo lo que había pasado ese día. Le dijo a Jaimito que era su héroe, que nadie lo había defendido así antes. La cara de Jaimito se arrugó y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, la primera vez que lloraba desde que todo esto empezó. Dijo que estaba tan enojado de que lastimaran a Tomasito, que lo hicieran vaciar botes de basura cuando debería haber estado conociendo a Mickey Mouse. Tomasito se estiró y abrazó a Jaimito, y Jaimito le devolvió el abrazo, ambos temblando mientras lloraban juntos. Cada adulto en esa oficina de seguridad estaba tratando de no quebrarse viendo a estos dos niños consolarse mutuamente después de lo que Harrison les había hecho pasar. Me sequé los ojos y miré hacia otro lado, dándole su momento mientras sentía mi corazón apretado en el pecho. Una conmoción cerca de la entrada hizo que todos voltearan cuando un hombre en sus 30s empujó al guardia de seguridad, sosteniendo una placa de prensa. Se presentó como Memo, del Orlando Sentinel, y dijo que alguien dentro de la seguridad de Disney le había dado el pitazo sobre lo que pasó aquí hoy. Había estado investigando problemas en eventos de caridad durante meses, rastreando quejas y patrones extraños en cómo algunas organizaciones operaban sus recaudaciones de fondos. El arresto de Harrison era exactamente la oportunidad que necesitaba para probar lo que había estado sospechando sobre la explotación en estos eventos. Me miró con ojos agudos y preguntó si estaría dispuesto a hablar sobre lo que Jaimito vio, lo que realmente era el programa de ayudantes. Sentí a todos en la habitación mirándome, esperando ver si dejaría que esto se hiciera público o lo mantendría contenido. Los abogados de Disney se movieron incómodos y el jefe de seguridad se veía nervioso. Pensé en la cara de Harrison cuando Lilia la arrestó, en Tomasito llorando mientras sostenía los recuerdos de Mickey, en Luis colapsando por el calor y las manos ampolladas de Amanda. Luego miré a Jaimito y Tomasito todavía abrazados en ese sofá, y supe lo que tenía que pasar. Le dije a Memo que necesitaba hablar con las otras familias ayudantes primero antes de tomar cualquier decisión sobre hacerlo público. Los padres de Luis, la abuela de Amanda y el padre de José, todos se reunieron en una esquina de la oficina de seguridad mientras los abogados de Disney observaban con obvia preocupación. Hablamos en voz baja sobre lo que significaría el silencio versus lo que la publicidad podría costarnos a nosotros y a nuestros hijos. La abuela de Amanda lo dijo claramente, que el silencio protege a depredadores como Harrison y les permite seguir adelante para lastimar a otras familias en otro lugar. La madre de Luis estuvo de acuerdo, diciendo que su hijo casi muere de insolación hoy, y si nos quedábamos callados, algún otro niño podría morir realmente la próxima vez. El padre de José asintió y dijo que Harrison necesitaba enfrentar consecuencias más allá de los cargos de Connecticut, que el programa de ayudantes en sí necesitaba ser expuesto. Todos miramos a nuestros hijos sentados juntos ahora, Jaimito y Tomasito unidos por Luis, Amanda y José, 5 niños que habían formado un vínculo a través del trauma compartido. Regresé con Memo, y le dije que le daríamos entrevistas si prometía enfocarse en los problemas más grandes, en lugar de solo sensacionalizar el colapso de Jaimito. Él estuvo de acuerdo inmediatamente y dijo que trataría a nuestros hijos con dignidad en su reportaje, que su objetivo era prevenir futura explotación, no crear titulares clickbait. Mi teléfono sonó 3 horas después mientras Jaimito y yo finalmente nos dirigíamos a nuestro auto en el estacionamiento. El número tenía un código de área de Connecticut y cuando contesté, una voz de mujer preguntó si yo era el padre del niño que expuso a Jennifer Harrison. Se presentó como Gabriela Pope, la hermana del ex esposo de Harrison, y dijo que había estado tratando de probar que Harrison mató a su hermano durante 15 años. La policía de Connecticut había descartado su evidencia como teorías de conspiración impulsadas por el dolor y circunstanciales, pero ahora con el arresto de Harrison siendo noticia, tal vez alguien finalmente escucharía. Ella tenía cajas de documentación, registros financieros, declaraciones de testigos, todo lo que había recolectado a lo largo de los años mientras Harrison comenzaba de nuevo con un nuevo nombre y nuevas víctimas. Me recargué contra mi auto y escuché mientras la voz de Gabriela temblaba con 15 años de frustración y dolor.
Dijo que su hermano había descubierto el fraude de caridad de Harrison justo antes de su conveniente accidente, que le había dicho a Gabriela que iba a reportarla a las autoridades. 3 días después estaba muerto en lo que la policía dictaminó como una caída accidental por las escaleras y Harrison cobró un pago masivo de seguro de vida antes de desaparecer. Ahora Gabriela finalmente tenía una segunda oportunidad de justicia porque el patrón de Harrison era innegable con el programa de ayudantes añadido a la evidencia. Gabriela condujo desde Connecticut durante la noche y se reunió conmigo en una cafetería cerca de nuestro departamento a la mañana siguiente. Trajo 3 cajas de archivo llenas de documentos y los esparció por la mesa mientras Jaimito comía hot cakes en el mostrador. El papel mostraba el patrón de Harrison claramente una vez que sabías qué buscar, cómo se infiltraba en organizaciones de caridad siendo voluntaria primero, luego identificando familias vulnerables que estaban agradecidas y con poca probabilidad de quejarse. Había ejecutado esquemas en recaudaciones de fondos para cáncer, eventos de concientización sobre discapacidad, cenas de caridad para cuidado de acogida, siempre encontrando formas de explotar a la gente que estas organizaciones se suponía debían ayudar. El programa de ayudantes fue solo su operación más reciente y audaz, pero el patrón central permanecía igual. Gabriela me mostró registros financieros probando que Harrison había hecho más de 4 millones de pesos en 6 meses a través de varios esquemas de explotación. Su esposo muerto había descubierto discrepancias en una subasta de caridad que Harrison estaba ejecutando, dinero que debería haber ido a familias necesitadas, pero terminó en las cuentas de Harrison en su lugar. Él la había confrontado y le dijo a Gabriela que estaba reuniendo evidencia para llevar a la policía. Luego vinieron las escaleras, el pago del seguro y Harrison desapareciendo para empezar de nuevo en otro lugar con un nombre diferente. La historia estalló en línea a las 6 de la mañana del día siguiente, con un titular que hizo que mi teléfono empezara a vibrar inmediatamente. Red de explotación de Pide un deseo desmantelada en Disney World apareció en el sitio web del Orlando Sentinel con la firma de Memo y un reportaje detallado sobre todo lo que pasó. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de reporteros, programas matutinos, redes de noticias, todos queriendo entrevistas y declaraciones. Ignoré la mayoría y puse mi teléfono en silencio mientras Jaimito se preparaba para lo que habíamos acordado hacer. Memo había arreglado una entrevista televisada con una estación de noticias local si incluían a la familia de Tomasito y se enfocaban en prevenir futura explotación en lugar de solo sensacionalizar la destrucción. El productor había estado de acuerdo y prometió manejarlo con sensibilidad, dado que había niños involucrados. Jaimito estaba nervioso pero decidido mientras conducíamos al estudio practicando lo que quería decir sobre por qué hizo lo que hizo. Disney lanzó su declaración oficial mientras estábamos en la sala de maquillaje en la estación de noticias. Su equipo de relaciones públicas había trabajado toda la noche, elaborando un lenguaje cuidadoso que condenaba a Harrison mientras posicionaba a Disney como una víctima de su engaño. Anunciaron una revisión completa de todos los protocolos de eventos de caridad y prometieron supervisión independiente en el futuro. La declaración ofreció pases vitalicios gratuitos a todas las familias ayudantes y estableció un fondo de víctimas para ayudar con facturas médicas y otros gastos. Se sentía como control de daños, y yo sabía que eso es exactamente lo que era, pero también no podía ignorar que era dinero real para familias luchando por pagar tratamientos de cáncer y estancias en el hospital. Los padres de Luis recibirían ayuda con sus gastos médicos continuos por la insolación. La abuela de Amanda podría enfocarse en el tratamiento del cáncer de huesos de su nieta sin preocuparse por las facturas. La familia de Tomasito tendría apoyo financiero para su cuidado de leucemia. El cínico en mí sabía que Disney estaba comprando buena voluntad y previniendo demandas, pero el padre en mí estaba agradecido de que estas familias tuvieran algún alivio. La reacción contra Disney llegó dura y rápida a pesar de sus intentos de control de daños. Las redes sociales explotaron con gente cancelando sus viajes y exigiendo responsabilidad por cómo el programa de ayudantes operó bajo la supervisión de Disney durante un día entero, sin que nadie lo detuviera. El hashtag sobre la explotación comenzó a ser tendencia, y de repente miembros del elenco estaban saliendo a la luz con sus propias historias. Publicaron sobre que les dijeron que ignoraran a los niños ayudantes, sobre instrucciones de la gerencia de solo interactuar con familias de pulsera morada, sobre sentirse incómodos pero tener miedo de hablar y perder sus trabajos. Ex empleados compartieron experiencias similares de otros eventos de caridad, sugiriendo que esto no era solo el esquema de Harrison, sino algo que la estructura de Disney había permitido a través de su enfoque en experiencias VIP. Las acciones de la compañía cayeron, y su equipo de gestión de crisis estaba trabajando horas extras, pero el daño se estaba esparciendo más rápido de lo que podían contenerlo. Jaimito y yo nos sentamos en el sofá del estudio juntos para la entrevista, y él estuvo calmado y claro mientras explicaba lo que vio ese día. La entrevistadora fue gentil con él, pero hizo preguntas directas sobre el programa de ayudantes, y qué lo hizo estallar. Jaimito describió ver a Tomasito llorar mientras se le negaba el acceso a Mickey Mouse, ver a Luis colapsar por cargar bolsas en el calor, escuchar a Amanda rogar por agua y que le dijeran que los ayudantes tenían que esperar. Habló sobre el momento cuando anunciaron que los fuegos artificiales eran solo para VIP y los niños de la fundación tenían que irse temprano, sobre saber que Tomasito no viviría para ver otro show de fuegos artificiales. La entrevistadora hizo la pregunta que todos querían respondida, si Jaimito se arrepentía de destruir la carroza del desfile y atacar al actor de Goofy. Jaimito miró directamente a la cámara y dijo que lamentaba que destruir propiedad fuera la única forma de hacer que los adultos prestaran atención al sufrimiento de los niños, que deseaba que alguien a cargo hubiera detenido el programa de ayudantes antes de que llegara a ese punto. Su respuesta fue perfecta y devastadora.
y vi los ojos de la entrevistadora humedecerse mientras le agradecía por su valentía. La entrevista salió al aire esa noche, y se hizo viral en horas. La gente la compartió en todas las plataformas de redes sociales, con comentarios llamando a Jaimito un héroe y elogiando su claridad moral. Campañas de apoyo comenzaron a aparecer con hashtags sobre defender a los niños y exponer la explotación. Alguien creó un fondo para la familia de Jaimito que recaudó miles de pesos antes de que yo siquiera supiera que existía. La narrativa cambió completamente de niño violento, destruye Disney a defensor infantil, expone explotación sistémica, y de repente, Jaimito no era un problema a manejar, sino un símbolo de defender a las personas vulnerables. Los padres de Tomasito me llamaron llorando lágrimas de felicidad porque la gente finalmente estaba entendiendo lo que realmente pasó ese día. Las otras familias ayudantes enviaron mensajes sobre sentirse reivindicadas y escuchadas. Incluso extraños en internet estaban publicando sobre cómo Jaimito hizo lo que los adultos deberían haber hecho, cómo su rabia estaba justificada y sus acciones eran necesarias. Me senté con Jaimito esa noche viendo las respuestas llegar, y él me preguntó si la gente realmente pensaba que era valiente o si solo estaban siendo amables. Le dije la verdad, que lo que hizo tomó más valor que el que la mayoría de los adultos muestran jamás, y que cambiaría las cosas para los niños que necesitaran a alguien que peleara por ellos. 3 días después de que la entrevista se hiciera viral, el equipo legal de Disney llamó con una oferta de acuerdo. Querían retirar todos los reclamos de daños contra Jaimito y emitir una disculpa formal. El abogado en el teléfono sonaba cansado, como si hubiera estado peleando esta batalla por días y finalmente perdiera. Explicó que Disney admitiría que sus protocolos fallaron en proteger a niños vulnerables y anunciaría cambios de política, incluyendo supervisión independiente de todos los eventos de caridad. Los miembros del elenco recibirían entrenamiento de reporte obligatorio y el fondo de víctimas que ya habían anunciado sería expandido. Me senté en la mesa de mi cocina escuchándolo listar todo lo que estaban ofreciendo y sabía que era control de daños, pero también sabía que era un cambio real que podría proteger a otros niños. Jaimito estaba en la escuela cuando tomé la llamada y acepté el acuerdo porque pelear contra Disney en la corte por años no ayudaría a nadie. La disculpa formal llegó 2 días después en un comunicado de prensa que fue noticia nacional. Disney reconoció que su supervisión del evento de caridad fue inadecuada y que niños fueron explotados bajo su guardia. Prometieron implementar nuevas salvaguardas y trabajar con organizaciones de defensa infantil para prevenir incidentes futuros. Internet explotó de nuevo con gente diciendo que no era suficiente mientras otros elogiaban a Disney por asumir la responsabilidad, pero no me importó el debate porque los cambios de política eran reales y documentados, y eso importaba más que la opinión pública. Connecticut presentó cargos formales contra Jennifer Harrison la misma semana. El fiscal llamó para explicar que la estaban acusando de fraude de seguros y presentar reportes falsos en la muerte de su primer esposo. La evidencia preservada por Gabriela se volvió crucial para su caso. Ella había guardado copias de los registros financieros de su hermano, mostrando el cambio de póliza de seguro de vida, fotos de la escena del accidente que no coincidían con la historia de Harrison, y declaraciones de testigos de vecinos que los escucharon pelear la noche antes de que muriera. El abogado de Harrison trató de argumentar que ella era perseguida debido al escándalo del programa de ayudantes, pero la fiscalía conectó su patrón de fraude de caridad con el motivo de asesinato. Mostraron al jurado cómo había estado ejecutando esquemas de explotación por años, siempre apuntando a personas vulnerables, siempre lucrando del sufrimiento de otros. La evidencia del programa de ayudantes estableció su carácter e hizo los cargos de asesinato más creíbles. Seguí el caso a través de reportes de noticias y llamadas ocasionales del fiscal que quería mi perspectiva sobre los patrones de comportamiento de Harrison. Los padres de Luis me llamaron una semana después del acuerdo para sugerir formar un grupo de apoyo para las familias ayudantes. Empezamos a reunirnos cada jueves por la noche en el centro comunitario, solo los padres al principio, hablando sobre lo que nuestros hijos pasaron y cómo ayudarlos a sanar. La abuela de Amanda se unió y trajo recomendaciones de política que había estado escribiendo para organizaciones de caridad. El padre de José vino y habló sobre hablar en conferencias para enseñar a la gente las señales de advertencia de explotación. Nos volvimos una unidad unida, estas familias unidas por el trauma y la determinación de prevenir que le pasara a otros. Los padres de Luis estaban persiguiendo acción legal contra Harrison personalmente por la insolación de su hijo y problemas médicos continuos. La abuela de Amanda estaba trabajando con legisladores estatales en protecciones más fuertes. El padre de José se estaba convirtiendo en un orador solicitado en conferencias sin fines de lucro. Nos reuníamos cada semana y procesábamos nuestra ira y culpa y miedo juntos, y lentamente todos empezamos a sanar. Jaimito empezó terapia con una psicóloga infantil que se especializaba en trauma por presenciar injusticia. Era paciente y amable, y explicaba las cosas de maneras que nos ayudaban a ambos a entender lo que pasó. Me dijo que la rabia de Jaimito venía de un lugar profundamente moral, que su instinto de proteger a personas vulnerables era algo para nutrir y canalizar apropiadamente. Trabajó con él en reconocer la injusticia sin dejar que lo abrumara, en encontrar formas constructivas de abogar por otros, en procesar el trauma de ver sufrir a niños mientras los adultos no hacían nada. A Jaimito le caía bien ella, y empezó a abrirse sobre lo asustado que estaba viendo a Tomasito llorar, lo impotente que se sentía viendo a Luis colapsar, lo enojado que se puso cuando los adultos se rieron de los niños sufriendo. Ella le enseñó técnicas de respiración y escritura en diario y formas de expresar sus sentimientos sin destruir cosas. Me senté en algunas sesiones y aprendí cómo apoyarlo mejor, cómo validar sus instintos morales mientras le enseñaba respuestas apropiadas.
La Fundación Pide un Deseo lanzó su propia investigación interna sobre cómo Harrison operó a través de su organización durante meses sin detección. Descubrieron que había manipulado sus procesos de selección y falsificado documentos de aprobación para ejecutar sus esquemas de explotación. Había estado usando su nombre y reputación para acceder a familias vulnerables, luego creando sistemas escalonados que convertían la caridad en ganancias. La fundación estaba horrorizada e implementó inmediatamente nuevas salvaguardas, incluyendo sistemas de retroalimentación familiar y monitoreo de eventos no anunciado. Enviaron representantes a reunirse con todas las familias ayudantes personalmente para disculparse y explicar los cambios que estaban haciendo. Establecieron una línea directa para reportar preocupaciones y contrataron auditores independientes para revisar todos los grandes eventos. El presidente de la fundación me llamó directamente para disculparse y pedir opinión sobre sus nuevas políticas, y pasé una hora en el teléfono, explicando qué habría prevenido que el programa de ayudantes sucediera. La salud de Tomasito declinó, y fue hospitalizado de nuevo 3 semanas después de que la entrevista saliera al aire. Sus padres llamaron para decirme y sus voces temblaban con miedo y agotamiento. Preguntaron si podían llevarle a Tomasito fotos de Jaimito en la entrevista viral porque seguía pidiendo verlas. Imprimí todo lo que pude encontrar y conduje al hospital ese mismo día. Tomasito estaba en una sala de oncología pediátrica, pálido y delgado con un suero goteando quimioterapia en su brazo, pero su cara se iluminó cuando vio las fotos, y le dijo a las enfermeras que Jaimito era su mejor amigo, aunque solo se conocieron una vez. Dijo que saber que alguien peleó por él hacía los tratamientos de cáncer menos aterradores, que cuando la medicina lo hacía sentir horrible, pensaba en Jaimito destruyendo esa carroza del desfile, y eso lo ayudaba a ser valiente. Sus padres lloraron mientras hablaba, y tuve que salir de la habitación por un minuto para componerme. Tomasito pegó las fotos en la pared junto a su cama donde podía verlas durante los tratamientos. Ofertas de trabajo comenzaron a llegar a mi correo, y estaba sorprendido de que alguien quisiera contratarme. 3 organizaciones de defensa diferentes me contactaron, diciendo que estaban impresionadas por cómo manejé los medios y protegí la dignidad de los niños a través de la crisis. Me habían visto navegar las entrevistas y el proceso legal mientras mantenía el bienestar de Jaimito como la prioridad. Una era una organización sin fines de lucro de bienestar infantil, enfocada en prevenir explotación en organizaciones de caridad. Otra trabajaba en fortalecer sistemas de servicios de protección. La tercera abogaba por familias navegando problemas legales involucrando niños. Me entrevisté con las 3, y acepté la posición con la Organización de Bienestar Infantil porque su misión se alineaba perfectamente con lo que habíamos pasado. El salario era modesto, pero era ingreso estable por primera vez en meses, y el trabajo se sentía significativo. Estaría investigando organizaciones de caridad, desarrollando protocolos de seguridad y entrenando personal para reconocer la explotación. Mi experiencia con el programa de ayudantes me hacía únicamente calificado, y empecé 2 semanas después. El juicio de Harrison por los cargos de Connecticut comenzó 4 meses después de su arresto. Gabriela testificó sobre las sospechas de su hermano antes de su muerte, cómo había descubierto el fraude de caridad de Harrison, y la confrontó, cómo había planeado reportarla a las autoridades. Trajo documentación mostrando que Harrison había estado ejecutando estafas de donación a través de múltiples organizaciones, embolsándose dinero destinado a investigación de cáncer y programas infantiles. La fiscalía conectó el patrón de fraude de caridad de Harrison con el motivo de asesinato, argumentando que lo mató para prevenir la exposición. Gabriela estuvo calmada y precisa en el estrado, años de dolor y determinación enfocados en un testimonio devastador. El abogado de Harrison trató de desacreditarla, pero la evidencia del programa de ayudantes ya había establecido el patrón de Harrison de explotar a personas vulnerables. Asistí al juicio cuando pude, y ver a Harrison retorcerse en el estrado se sintió como ver al karma trabajar lenta pero exhaustivamente. Su máscara estaba completamente desaparecida ahora, reemplazada por una rabia apenas contenida por haber sido atrapada. Jaimito regresó a la escuela y enfrentó reacciones mixtas de compañeros y sus padres. Algunos padres pensaban que era un héroe, y sus hijos querían ser amigos de él. Otros se preocupaban de que fuera violento y peligroso, y les decían a sus hijos que se mantuvieran alejados. El director me llamó a una reunión para discutir cómo manejar la situación, y la maestra de Jaimito sugirió que diera una presentación sobre defender a otros. Estuvimos de acuerdo, y Jaimito pasó una semana preparando con la ayuda de su terapeuta. Dio su presentación a todo el 4º grado, explicando lo que vio en Disney y por qué reaccionó de la manera que lo hizo. Habló sobre reconocer la injusticia y encontrar formas apropiadas de ayudar a personas que están siendo lastimadas. Sus compañeros hicieron preguntas reflexivas sobre cuándo es correcto romper reglas y cómo saber si estás ayudando o empeorando las cosas. Algunos niños compartieron sus propias experiencias con el bullying y defender a amigos. La presentación cambió cómo otros estudiantes veían a Jaimito, de niño aterrador que destruyó Disney a alguien que defendió a personas que no podían defenderse a sí mismas. La madre de la fundación Pide un Deseo, que originalmente invitó a la clase de Jaimito al viaje a Disney, se disculpó públicamente 2 semanas después de que empezara el juicio de Harrison. Dio una entrevista admitiendo que estaba tan enfocada en la experiencia de su hijo que no vio la explotación pasando justo frente a ella. Dijo que confió en Harrison para organizar todo, y nunca cuestionó el programa de ayudantes, porque Harrison lo presentó como una oportunidad de voluntariado. Lloró durante la entrevista y dijo que había fallado a los niños que fueron explotados mientras ella disfrutaba del trato VIP. Se convirtió en una defensora por la equidad y el cumplimiento de deseos después de eso, trabajando con Pide un Deseo para asegurar que todas las familias recibieran la misma experiencia de calidad, independientemente de la capacidad de pago.
Se unió a nuestro grupo de apoyo y se sentó en silencio al principio, escuchando a las familias ayudantes procesar su trauma. Eventualmente empezó a compartir su propia culpa y dolor, y la ayudamos a sanar también porque aferrarse a la ira no ayudaría a nadie. Los abogados de Disney contactaron a las familias ayudantes por separado durante las siguientes semanas con ofertas de acuerdo. Los padres de Luis me llamaron desde su mesa de cocina, voces densas con emoción mientras explicaban el número en el papel frente a ellos. No dirían la cantidad exacta debido al acuerdo que firmaron, pero la madre de Luis seguía repitiendo que sus facturas médicas estaban cubiertas por años, tal vez más tiempo. Luis necesitaba chequeos regulares por el daño por calor a sus riñones, y ahora podían pagar especialistas en lugar de la clínica gratuita. La abuela de Amanda negoció diferente a los otros, rehusándose a firmar hasta que Disney aceptara cambios de política específicos con mecanismos de cumplimiento. Quería monitores independientes en eventos de caridad, verificaciones de antecedentes obligatorias para coordinadores y una línea directa para participantes para reportar preocupaciones sin represalias. Su acuerdo incluyó compensación financiera, pero le importaban más las reformas, diciéndome en el teléfono que el dinero no podía borrar lo que le pasó a Amanda, pero prevenir futura explotación podría darle significado. El padre de José consiguió un fondo universitario establecido para su hijo, manejado por un fideicomiso que Disney no podía tocar o reducir. Lloró cuando me dijo porque José hablaba de ser maestro algún día, y ahora ese sueño tenía respaldo financiero real en lugar de solo esperanza. El juicio de Harrison por los cargos de Connecticut comenzó en una mañana fría en noviembre. Conduje 3 horas para testificar, Jaimito quedándose con la familia de Luis por el día. El juzgado era de ladrillo viejo con pisos de mármol que resonaban cuando caminabas, y cámaras alineadas en los escalones afuera porque el caso había obtenido atención nacional después del incidente de Disney. El fiscal me encontró en una sala de testigos y revisó mi testimonio, explicando cómo mi relato de la reacción de Harrison establecería conciencia de culpa. Gabriela estaba sentada en la galería luciendo cansada pero determinada, aferrando una carpeta de documentos sobre su hermano. Cuando tomé el estrado, el fiscal me pidió describir el momento en que dije el nombre real de Harrison en Disney. Expliqué ver su cara drenarse de color, cómo colapsó contra el escritorio de seguridad, cómo exigió saber cómo sabía ese nombre. El jurado vio grabaciones de ese momento en pantallas por toda la sala del tribunal, la máscara de Harrison agrietándose en alta definición mientras su pasado alcanzaba a su presente. Su abogado trató de desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que estaba predispuesto debido a las acciones de Jaimito, pero las grabaciones hablaban más fuerte que cualquier argumento. Podías ver el conocimiento culpable de Harrison escrito a través de su cara en esa oficina de seguridad, el pánico de alguien cuyas mentiras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando. El jurado condenó a Harrison en 7 cargos de fraude y 2 cargos de presentar reportes falsos a la policía. El juez la sentenció a 10 años con cargos adicionales pendientes por la explotación del programa de ayudantes, y mientras los alguaciles se la llevaban esposada, se volteó y me miró con puro odio. Sus ojos prometían venganza si alguna vez tenía la oportunidad, pero todo lo que sentí fue alivio de que no pudiera lastimar a más niños desde la prisión. Gabriela me abrazó en el pasillo del juzgado después, lágrimas corriendo por su cara mientras me agradecía por darle justicia a su hermano después de 15 años. El detective de Connecticut que trabajó el caso me estrechó la mano y admitió que se habían rendido en encontrar a Harrison, que ella desapareció demasiado completamente hasta que las acciones de Jaimito en Disney pusieron su nombre de nuevo en el sistema. Los padres de Tomasito llamaron 2 semanas después invitando a Jaimito y a mí a visitarlo en el hospital. El tratamiento de leucemia de Tomasito era agresivo y pasaba la mayoría de los días en una sala de oncología pediátrica que intentaba demasiado ser alegre con murales pintados y cortinas brillantes. Trajimos videojuegos y botanas, las enfermeras aprobaron, y cuando entramos al cuarto de Tomasito, su cara se transformó. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, con círculos oscuros bajo sus ojos y un poste de suero junto a su cama, pero sonrió tan ampliamente cuando vio a Jaimito, estirándose para un abrazo a pesar de los tubos en su brazo. Configuraron un juego de carreras en la TV y jugaron por 2 horas mientras la quimioterapia goteaba en las venas de Tomasito, Jaimito paciente y gentil en formas que me hacían un nudo en la garganta. Dejaba a Tomasito ganar a veces, pero no obviamente, manteniendo la competencia lo suficientemente real para importar. Tomasito se rió hasta que se cansó, luego cambiaron a juegos más tranquilos, y Jaimito le contó historias sobre la escuela mientras los ojos de Tomasito se cerraban. Antes de irnos, Tomasito agarró la mano de Jaimito y le dijo que era la persona más valiente que había conocido, y Jaimito dijo que Tomasito era más valiente por luchar contra el cáncer cada día. Las otras madres VIP enfrentaron cargos menores por su participación en el programa de ayudantes. Sus abogados eran caros y hábiles, negociando acuerdos de culpabilidad que resultaron en servicio comunitario y libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel. No era justicia perfecta, y me enojaba verla salir de la corte con consecuencias mínimas mientras Harrison obtenía años, pero fueron avergonzadas públicamente en formas que importaban en sus círculos sociales, sus nombres adjuntos para siempre a la explotación infantil, en artículos de noticias y registros judiciales. Las organizaciones de caridad con las que habían trabajado las vetaron de participación futura, y sus amigos dejaron de invitarlas a recaudaciones de fondos y galas. A veces las consecuencias sociales cortan más profundo que las legales.
especialmente para gente que valora el estatus sobre todo lo demás. Sus hijos enfrentaron preguntas en la escuela sobre lo que hicieron sus madres, y varias familias se mudaron a diferentes distritos para escapar de la atención. La escuela de Jaimito me invitó a hablar en una asamblea sobre defensa y defender a otros. Estaba nervioso parado en el escenario del gimnasio frente a 300 estudiantes, pero Jaimito estaba sentado en la primera fila radiante de orgullo, y eso me calmó. Expliqué que los héroes vienen en todos los tamaños y edades, que reconocer la injusticia y actuar sobre ella importa más que ser perfecto. Les conté sobre el programa de ayudantes y por qué Jaimito reaccionó de la manera que lo hizo, enfatizando que mientras la destrucción no era el método correcto, defender a personas vulnerables siempre era el instinto correcto. El director anunció un nuevo programa inspirado por las acciones de Jaimito, enfocándose en enseñar a los estudiantes a identificar y responder al bullying y trato injusto. Tendrían mediadores pares y sistemas de reporte anónimo con entrenamiento para el personal sobre reconocer la explotación. Varios niños levantaron sus manos durante las preguntas, preguntando cómo podían ayudar a amigos que estaban siendo lastimados, y su preocupación genuina me dio esperanza de que la explosión de Jaimito podría crear ondas de cambio positivo. Memo ganó un premio regional de periodismo por su serie de investigación sobre explotación en eventos de caridad. Sus artículos rastrearon el patrón de Harrison a través de múltiples organizaciones y provocaron conversaciones sobre regulación y supervisión. Acreditó a Jaimito y a las familias ayudantes en su discurso de aceptación, llamándolos valientes por hablar con la verdad cuando las instituciones querían silencio. Su reportaje captó la atención de legisladores estatales que empezaron a redactar proyectos de ley para regular las prácticas laborales en eventos de caridad. Recibí una llamada de un asistente de comité invitándome a testificar sobre la necesidad de protecciones más fuertes, y acepté inmediatamente, porque esta era una oportunidad de convertir la rabia de Jaimito en un cambio de política duradero. Testifiqué junto a la abuela de Amanda frente a una sala de comité llena en el Capitolio Estatal. Describimos el programa de ayudantes en detalle, explicamos cómo Harrison explotó brechas en la supervisión y propusimos reformas específicas, incluyendo verificaciones de antecedentes obligatorias para coordinadores de eventos de caridad y sistemas de reporte para participantes para señalar preocupaciones. La abuela de Amanda presentó su análisis legal de las leyes existentes y sus fallas, mientras yo hablé sobre el costo humano de la explotación y cómo dañaba a niños que ya eran vulnerables. Varios legisladores hicieron preguntas directas sobre cumplimiento y financiamiento, y teníamos respuestas preparadas porque habíamos hecho nuestra investigación. 3 meses después, el proyecto de ley pasó con apoyo bipartidista, oficialmente nombrado la Ley de Protección al Ayudante. Saber que el acto destructivo de Jaimito en Disney creó legislación que protegería a futuros niños nos ayudó a ambos a procesar lo que pasó. Su terapeuta dijo que canalizar el trauma en cambio constructivo era una sanación saludable, y verlo seguir la cobertura de noticias del proyecto de ley con orgullo mostró que entendía que sus acciones importaban más allá de ese día. La condición de Tomasito se estabilizó lo suficiente para que sus doctores le dieran el visto bueno para asistir a un evento especial de Disney organizado específicamente para las familias ayudantes. Disney quería enmendar las cosas de una manera tangible, y planearon un día privado en el parque sin niveles VIP, sin requisitos de servicio, solo acceso puro a todo para niños que lo merecían. Jaimito y Tomasito se subieron a cada juego juntos, Tomasito usando un sombrero para cubrir su pérdida de cabello por la quimioterapia, pero sonriendo sin parar. Conocieron personajes sin barreras, comieron lo que quisieron, y vieron fuegos artificiales desde la mejor área de visualización en el parque. Tomasito sostuvo la mano de Jaimito durante el show del castillo, las caras de ambos niños iluminadas por luces de colores, y verlos reír se sintió como presenciar resiliencia en su forma más pura. Luis corrió entre atracciones con energía que probaba que sus riñones habían sanado. Amanda empujó su propia silla de ruedas solo para probar que podía, y José recolectó autógrafos de cada personaje que conoció. Los padres se reunieron cerca del castillo, y alguien tomó una foto grupal que nos capturó a todos sonriendo. Las familias ayudantes se transformaron de sirvientes explotados a invitados de honor. 6 meses después del incidente en Disney, todos los casos criminales fueron resueltos y los acuerdos civiles finalizados. Harrison estaba sentada en prisión cumpliendo su sentencia de 10 años con cargos adicionales todavía pendientes por la explotación del programa de ayudantes a través de múltiples estados. Las familias ayudantes tenían seguridad financiera para gastos médicos y futuros, fondos fiduciarios y cuentas universitarias y cobertura médica que eliminaba la preocupación constante sobre pagar tratamiento. Disney implementó los estándares de la Ley de Protección al Ayudante a nivel nacional a través de todas sus propiedades antes de que la ley siquiera lo requiriera, con monitores independientes asistiendo a eventos de caridad y miembros del elenco entrenados para reconocer y reportar explotación. Los padres de Luis compraron una casa con jardín. La abuela de Amanda se retiró de su trabajo de defensa, sabiendo que había creado un cambio duradero, y el padre de José fue promovido después de que su empleador vio la cobertura de noticias de su valor al hablar. Jaimito y yo nos mudamos a un mejor departamento pagado por mi salario de la organización sin fines de lucro, y él decoró su cuarto con fotos de Tomasito y los otros niños ayudantes, recordatorios físicos de que su explosión de rabia había protegido a niños reales y creado cambio real en sistemas que les habían fallado. Moví cajas a nuestro nuevo departamento mientras Jaimito planeaba su cuarto. El trabajo sin fines de lucro pagaba suficiente para 2 recámaras y ventanas que realmente abrían. Jaimito pegó fotos a través de una pared, Tomasito sonriendo a pesar de su cabeza calva, Luis con su brazo alrededor de José, Amanda en su silla de ruedas rodeada por los otros niños ayudantes.
Dio un paso atrás para examinar su trabajo y asintió como si hubiera construido algo importante y dijo, «Papá, creo que quiero ser abogado». Bajé una caja de cosas de cocina y lo miré. «¿Sí? Para poder pelear por gente que no puede pelear por sí misma, como Tomasito y Luis y todos». Tocó una de las fotos gentilmente. «Probablemente hay muchos niños que necesitan a alguien que pelee por ellos». Caminé y puse mi mano en su hombro, mirando la pared de caras que había protegido. «Serás increíble en eso». La mamá de Tomasito llamó 3 meses después con noticias que hicieron que su voz temblara. El cáncer se había ido, completamente ido. Los doctores no encontraron nada en sus últimos escaneos, y estaban usando palabras como remisión y cautelosamente optimistas. Me dijo que la amistad de Jaimito le dio a Tomasito algo por qué luchar durante los peores tratamientos, que saber que a alguien le importó lo suficiente para destruir una carroza del desfile por él le hizo querer vivir. Empezaron a visitar mensualmente. Tomasito y Jaimito desaparecían en el cuarto de Jaimito por horas, construyendo cosas con bloques o jugando juegos en mi laptop. A veces los escuchaba hablar sobre el día de Disney, procesándolo juntos en formas que los adultos no podían. Su amistad creció más allá del trauma, convirtiéndose en algo real y duradero que no tenía nada que ver con chalecos de ayudante o carrozas de desfile. Mi supervisora me llamó a su oficina 6 meses dentro del trabajo. Pensé que había arruinado un archivo de caso o perdido una fecha límite. En cambio, me ofreció una promoción con mi propia carga de casos de familias lidiando con situaciones de explotación. Sería el defensor principal para 15 familias, ayudándolas a navegar sistemas que no se preocupaban por ellas. Cada vez que me reunía con una nueva familia, pensaba en Jaimito destruyendo esa carroza. Su rabia protectora creó ondas que siguieron esparciéndose hacia afuera, tocando gente que nunca sabría su nombre. Canalicé esa misma energía en cambio sistemático, peleando contra instituciones en lugar de romperlas, pero el núcleo era idéntico, rehusándose a aceptar que personas vulnerables merecían menos. La oficina del alcalde llamó sobre una ceremonia de premiación. Jaimito recibiría un premio de ciudadanía por valor al exponer la explotación. Lo vi practicar su discurso de aceptación en el espejo del baño, ajustando su corbata y tratando de sonar serio. Todavía tenía 9 años, todavía tenía un espacio entre sus dientes frontales, pero se comportaba diferente ahora. La ceremonia llenó una sala en el ayuntamiento con oficiales locales y cámaras de noticias. Jaimito caminó al podio con su mejor ropa, el mismo atuendo que había destruido en Disney reemplazado con algo más nuevo. Agarró el micrófono y miró a todos observándolo y dijo, «Quiero agradecer a Tomasito por ser lo suficientemente valiente para alcanzar a Mickey Mouse incluso cuando le dijeron que no era lo suficientemente bueno. Él es el verdadero héroe». Vi gente secarse los ojos. Vi a los padres de Tomasito sosteniéndose mutuamente. Noté cómo la habitación se quedó completamente en silencio. Mi hijo de 9 años había descubierto algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden, que proteger a otros importaba más que seguir reglas que no protegían a nadie. Luis regresó a la escuela sin problemas de riñones. Sus padres me enviaron fotos de él jugando fútbol, corriendo sin dolor por primera vez en meses. El tratamiento de cáncer de Amanda estaba funcionando, y su abuela reportó buenos resultados de las últimas pruebas. El padre de José fue promovido después de que su compañía vio la cobertura de noticias de su trabajo de defensa, impresionados de que su empleado tuviera el valor de hablar con la verdad públicamente. Nos reuníamos mensualmente, todas las familias ayudantes juntas. El trauma nos unió en algo más allá de la amistad, una familia elegida que entendía lo que habíamos sobrevivido. Celebrábamos pequeñas victorias y nos apoyábamos mutuamente a través de contratiempos, sabiendo que siempre tendríamos gente que entendía sin explicación. La terapeuta de Jaimito pidió hablar conmigo en privado después de una de sus sesiones. Me dijo que había procesado todo de maneras notablemente saludables, que su sentido de justicia se estaba canalizando en proyectos escolares sobre equidad. Había empezado un programa de mediación entre pares en la escuela, ayudando a otros niños a resolver conflictos pacíficamente. Todavía se enojaba intensamente ante la injusticia, pero estaba aprendiendo a expresarlo a través de palabras y acción en lugar de destrucción. Ella dijo que la mayoría de los niños que experimentaron lo que Jaimito vio lucharían por años. En cambio, él lo había convertido en propósito, en motivación para arreglar sistemas rotos. La explosión en Disney no fue trauma que lo dañó, fue el momento en que descubrió quién era y qué le importaba. La familia de Tomasito organizó una fiesta en el aniversario del incidente. Todas las familias ayudantes se reunieron en su patio trasero, niños corriendo mientras los padres hablaban sobre qué tan lejos habíamos llegado. Jaimito y Tomasito se pararon juntos frente a un pastel con velas, ambos mayores ahora pero todavía llevando lo que pasó con ellos a todas partes. Soplaron las velas juntos y todos aplaudieron. Tomasito se inclinó cerca de Jaimito y susurró algo que apenas escuché. «Salvaste mi vida, no solo del programa de ayudantes, me diste una razón para seguir peleando contra el cáncer». Jaimito lo abrazó fuerte, y me di la vuelta antes de que pudieran verme perder la compostura. La carta de Gabriela llegó en un sobre grueso con matasellos de Connecticut. Me agradeció por darle nueva vida al caso de su hermano, por ayudarla a finalmente obtener justicia después de 15 años de gente descartando sus preocupaciones. Jennifer Harrison estaba en prisión, y la verdad era pública, y el nombre de su hermano estaba limpio. Gabriela había establecido una fundación en nombre de su hermano para investigar muertes sospechosas conectadas a fraude de caridad. Quería a Jaimito y a mí en su consejo asesor, ayudando a guiar el trabajo de la organización. La llamé esa noche y acepté, sabiendo que esta era otra onda esparciéndose hacia afuera desde la explosión de Jaimito. Disney implementó los estándares de la ley de protección al ayudante a través de todas sus propiedades a nivel nacional antes de que la ley siquiera lo requiriera. Otros parques temáticos siguieron su ejemplo.
creando nuevos protocolos y programas de entrenamiento. Los miembros del elenco reportaron sentirse empoderados para hablar sobre situaciones preocupantes, en lugar de quedarse callados para proteger a la compañía. El cambio de cultura significó que la destrucción de Jaimito creó un cambio institucional duradero. Niños visitando parques temáticos nunca enfrentarían lo que Tomasito y Luis y Amanda y José experimentaron. El sistema era diferente ahora porque un niño de 9 años se negó a aceptar la crueldad como normal. Condujimos a la casa de Tomasito para cenar un viernes por la noche. Sus padres nos recibieron en la puerta con sonrisas enormes y nos llevaron a la cocina donde habían puesto los últimos escaneos de Tomasito a través de la mesa, completamente limpios, libre de cáncer. Los doctores eran cautelosamente optimistas sobre la remisión a largo plazo, usando frases como excelente pronóstico y factores de riesgo mínimos. Tomasito agarró la mano de Jaimito y lo jaló hacia su cuarto diciendo, «Eres mi héroe y mi mejor amigo». Jaimito lo miró seriamente y respondió, «Tú eres más valiente que cualquiera que conozca, alcanzaste a Mickey incluso cuando dijeron que no podías». Los vi desaparecer por el pasillo, 2 niños que habían sobrevivido a algo terrible y salieron más fuertes, y supe que pasara lo que pasara después, Jaimito pasaría su vida peleando por gente que necesitara a alguien en su esquina. La organización sin fines de lucro me pidió hablar en una conferencia para organizaciones de bienestar infantil en Tampa y llevé a Jaimito conmigo. Se sentó en la primera fila mientras yo hablaba sobre reconocer la explotación en programas de caridad, y cuando terminé, el director preguntó si Jaimito compartiría su perspectiva. Caminó al micrófono sin dudar y le dijo a 200 profesionales que los adultos se pierden cosas porque están enfocados en reglas y apariencias, en lugar de ver cómo se sienten los niños realmente. Dijo que la cara de Tomasito cuando seguridad lo empujó lejos de Mickey le dijo todo lo que necesitaba saber y que los adultos deberían prestar atención a las caras de los niños más que a los formularios de permiso. La sala se quedó en silencio por 10 segundos después de que terminó, luego todos se pararon y aplaudieron. 3 organizaciones preguntaron si Jaimito podía hablar en sus eventos, y me miró con emoción que no había visto desde antes de Disney. Hicimos 4 presentaciones más durante el siguiente mes, viajando a Atlanta y Charlotte y Richmond, y cada vez que Jaimito hablaba, los adultos escuchaban como si estuvieran oyendo algo importante por primera vez. Nos paramos en nuestro departamento un sábado por la mañana, Jaimito mostrándome la pared que había cubierto con fotos y recortes de periódico. Tomasito sonreía en la foto central, saludable y fuerte en su último chequeo. Alrededor de él había fotos de las reuniones de las familias ayudantes, todos nosotros juntos en parques y restaurantes. El artículo de la Ley de Protección al Ayudante estaba enmarcado junto a su premio de ciudadanía, y debajo de eso había tarjetas de agradecimiento de Luis y Amanda y José. Jaimito tocó el marco sosteniendo su premio y preguntó si estaba orgulloso de él aunque destruyó tanto. Lo acerqué y le dije que nunca había estado más orgulloso de nadie en toda mi vida. Su corazón vio lo que necesitaba arreglarse cuando todos los demás miraban hacia otro lado, y su valentía cambió cómo los niños vulnerables serían tratados en todas partes. A veces romper cosas es la única forma de arreglar lo que está roto en sistemas que protegen a gente poderosa en lugar de a niños impotentes. Me abrazó fuerte y susurró que lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo, y le creí completamente.